Hola Felipe, muy buenos días y a toda la audiencia de Colmundo Radio. Desde la oficina de nuestra casa, hoy hablaremos de la sinergia. ¿Qué es la sinergia? Es la labor de dos o más que trabajan juntos para desarrollar una labor. Pero no significa hacerlo de cualquier manera, sino que implica que cada uno dé lo mejor de sí, que cada uno dé lo mejor desde su conocimiento, desde su presaber, desde su experiencia, para lograr un verdadero objetivo. El líder de hoy debe aprender a trabajar en equipo. Cada día más las empresas han incluido lo que se llama el sistema de gestión de calidad, que ¿qué busca? Que todos los procesos determinados en una empresa pues se lleven a cabo y se cumplan los objetivos que allí se han determinado. El líder de hoy sabe, por ejemplo, que debe darlo todo, porque si no lo hace, no solamente afectará su labor, sino que también afectará la labor de aquellos que dependen de él. Sin embargo, encontramos también que el líder de hoy, que aprende a buscar a Dios, que aprende a descansar en el Señor, aprende también que sus fuerzas, que su sabiduría, que su experiencia no vienen de sí mismo, sino que por el contrario vienen justamente de la ayuda que potencializa Dios en su vida y a través de su vida. Dios, como lo sabemos, es el que nos puede dar aquel resultado que nosotros esperamos. Dios lo coloca todo. El líder debe hacer o el ser humano debe hacer lo que le corresponde hacer. Cuando nosotros ejercemos nuestra labor y lo hacemos con amor y lo hacemos con pasión y lo hacemos con determinación, sin lugar a dudas, veremos de parte de Dios un resultado maravilloso, un resultado fabuloso. El mundo de hoy tal vez nos ha enseñado y es muy común que cada uno de nosotros aprendamos tal vez a apoyarnos en nuestras propias fuerzas para lograr eso por lo cual estamos luchando. De hecho, hacemos cuentas de que tal vez qué es lo que nosotros tenemos desde nosotros mismos para poder alcanzar o para poder desarrollar nuestras metas. Segura, Seguramente nos damos cuenta en el proceso que nos quedamos fácilmente sin fuerza, sin poderlas desarrollar, sin poderlas llevar a cabo. Y encontramos tal vez en algunas ocasiones motivaciones como estas: dale, tú puedes, hágale, póngale el ánimo, métale infundia, métale berraquera, haga lo que usted sí va a poder hacerlo. Y resulta que cuando no logramos aquellos resultados que esperamos o que otras personas esperan de nosotros, nos damos cuenta que estamos llenos tal vez de frustraciones. Y ahí es donde tenemos que recordar lo que nos enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, en Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué debemos entonces hacer para no solamente hacer trabajo en equipo y hacer sinergia en nuestras determinadas labores, sino sobre todo aprender a hacer sinergia con Dios, que es el que nos da la capacidad para desarrollar todas las cosas? Es, por ejemplo, esto que nos dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero además de eso, para mantener la sinergia, es necesario darnos cuenta que no somos perfectos, que somos seres humanos como cualquier otro, que en un momento determinado podemos alcanzar muchas cosas, lograr muchos objetivos, pero también hay momentos en los que nos podemos equivocar, en los que podemos fallar. Y aquí es necesario reconocer que necesitamos ayuda. Y ahí estará Dios seguramente para brindarnos esa salida y esa oportunidad que estemos necesitando. Otra cosa importante para mantener la sinergia con Dios es saber que por encima de mis expectativas, por encima de los resultados que tal vez estoy esperando, está Dios, que es el que me puede dar, sin lugar a dudas, aquello que estoy esperando o aquello en lo que realmente creo que me hace falta un poco más. Por ejemplo, 2 Corintios 3:5 nos dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo competente como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Cuando yo me doy cuenta y entiendo y lo aplico a mi vida, el saber que mi competencia, que mi sabiduría, que mi entendimiento provienen de Dios, entonces no habrá frustración, entonces no habrá tal vez el temor a desarrollar mis labores, sino que siempre me voy a sentir compenetrado, me voy a sentir apoyado, me voy a sentir motivado por aquel que tiene el poder para hacer todas las cosas. Es entender también la sinergia, que es un acto compartido. Yo hago mi parte, lo hago de la mejor manera, pero Dios, que es el Todopoderoso, es el que verdaderamente me da los resultados. Y lo vemos así en la palabra de Dios. Por ejemplo, Proverbios 21:31 dice,
El caballo se alista para la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Yo me alisto, yo hago, pero Dios es el que da el resultado que tal vez estamos esperando. También encontramos en la palabra de Dios otros ejemplos. Un caso muy conocido, seguramente usted lo ha escuchado, es el caso de David con Goliat. Recuerde que David derrotó a semejante gigante con una piedrita lisa a través de la cual él coge su onda, la coloca allí y justamente le da en el blanco. ¿Cuál era el blanco? La cabeza de Goliat. Y logra eh, desarmar a este hombre, logra tirarlo al piso y hasta allí dura su fuerza y hasta allí dura el temor del pueblo de Israel por un gran gigante que les estaba llenando de temor, que les estaba llenando de angustia, que les estaba llenando tal vez la cabeza de tantas cosas que no los dejaban a ellos avanzar. Cuando nosotros entendemos, como lo entendió David, que nuestra fuerza no es nuestra, sino que viene de Dios, entonces ocurren milagros como estos. ¿Cómo hacía alguien tan pequeño como David con un gigante tan grande como lo era Goliat para justamente mandar la piedra en el momento, en el lugar indicado y que diera justo en el blanco? Solamente era posible de la mano de Dios. Asimismo encontramos otro ejemplo en la Biblia y es el ejemplo de Pedro cuando venía de pescar y no había pescado absolutamente nada. La orden que le da el Señor es: Pedro, no te preocupes, lanza la red nuevamente para pescar. Y aunque Pedro tenía dudas y aunque Pedro decía, ¿para qué lo vamos a hacer? Dice él mismo, no lo quisiera hacer, mas en tu palabra lo voy a hacer hoy. Mas en tu palabra echaré nuevamente la red. Voy a hacerlo nuevamente. No he pescado nada, no he logrado nada, pero ahora tomo la decisión de hacerlo en tu nombre, de hacerlo en tu palabra. La invitación en este día entonces es precisamente para eso, para que cuando tal vez se nos acaben las fuerzas, para que cuando tal vez pensemos que no hay oportunidades, sepamos que tenemos potencialmente la presencia de Dios con nosotros. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él podrá levantarnos, Él podrá ayudarnos, Él podrá sustentarnos, Él podrá darnos aquella palabra que en un momento determinado nosotros necesitamos. Si mantenemos nuestra confianza puesta en Él, entonces veremos su gloria y veremos su bendición. La sinergia entonces, una oportunidad para el cambio. La sinergia entonces, una oportunidad para crecer, sobre todo para afianzar esa relación con Dios y saber que contamos con Él en todo tiempo y en todo momento. Recuerde, Dios es el que nos da el resultado, pero yo soy el que tengo que dar aquel paso para ver su victoria y para ver su bendición en mi vida. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana con ustedes, Gina Larrota.